ese es en torno a la poesía y la subjetividad de las posiciones no hetero. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que la bandera política del movimiento LGBT desde su inicio ha sido la emancipación del sistema patriarcal de liberación sexual, esto es, desde mi punto de vista, solo la bandera. Sin embargo, me parece que no ha sido ni mínimamente el mayor de los aportes, no solo a la cultura mexicana, sino al orden cultural mismo. Para el psicoanálisis, el sujeto es resultado de su articulación borromeica, RSI, lo que es lo mismo, el armamento entre goce, amor y deseo. La dimensión del deseo, la dimensión del goce, podríamos decirlo así, tiene que ver con un estar extasiado de nunca estar colmado. La dimensión del deseo, de este Freud, es la contracara de la angustia, semillero del síntoma, el deseo siempre del otro con mayúscula, que es ante todo un saber, el saber de la imposibilidad de la completud. Dicho de otro modo, desear es saberse en falta. Para Lacan, tal dimensión corresponde al orden simbólico. El sujeto es introducido en el orden del deseo como consecuencia de la introducción violenta del lenguaje del cuerpo, operación por medio de la cual se detiene el sujeto. Al asirse del lenguaje como figura de cómo, ¿qué configura su existencia? En palabras de Lacan, de Galeano, si la uva está hecha de vino, quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Es entonces la dimensión de la historia lo que nos otorga existencia, historia que nos es dada y que solo por un segundo momento tenemos la oportunidad de editar. La dimensión del imaginario, por su parte, sostiene lo otorgante a las identificaciones con el semejante, apuntaladas en la articulación de una representación de imago corporal que puede o no corresponderse a lo anatómico, dimensión tocante al orden de la representación. Así, el género, en tanto representacional, correspondería a la dimensión imaginaria. Este anudamiento es posible gracias a la articulación que Lacan llamará fantasma, el cual deviene en una respuesta inconsciente que el sujeto otorga a la pregunta ¿qué me quiere el otro? O en castellano mexicanizado, ¿qué quiere el otro de mí para quererme? ¿Qué me quiere el otro? ¿No? A Lacan le gustaban estos acentos. Ahora bien, el fantasma es ante todo la operación por medio de la cual un sujeto puede articularse en el anudamiento que ya mencioné. Dicho de otro modo, depende de la respuesta que el sujeto otorga a esta pregunta que también ya mencioné, que es que el éxtasis de nunca estar colmado y el saberse siempre en falta serán capaces de articularse en el llamado corporal. Si bien este anudamiento opera en heterosexuales, bisexuales, homosexuales, transgénero, transexuales e intersexuales por igual, también es cierto que la configuración cultural provee al sujeto de los elementos significantes a organizar y que le son dados, no sin un efecto de teléfono descompuesto por la familia y el contexto que les toca cada día. El movimiento LGBT como discurso político ha dado por resultado la emancipación de discursos patriarcales y con ello, sin duda, ha conseguido enormes conquistas en el registro del goce. En el refugio de las miradas furtivas podríamos decir que si la emancipación del goce es la bandera, la mirada es siempre desde la calle Madero de los años 30, descrita por Javier Villamorte y Salvador Novo, hasta la calle de Hamburgo y toda la zona centro en la actualidad, lava de mente. Y lo es porque el cuerpo entero, quizá la mirada, es el órgano que tiene más facilidad de escapar a la legislación. No es que escape radicalmente, pero quizás es el que tiene mayor facilidad. El goce toma su lugar de bandera en el ambiente bohemio, libertino y radicalmente emancipado. El colombiano poeta Raúl Gómez Catí toma la figura de Cavafis como personaje y escribe: esta noche asistirá a 3 ceremonias peligrosas: el amor entre hombres, fumar marihuana y escribir poemas. Mañana se levantará pasado el mediodía, tendrá rotos los labios, rojos tus ojos y otro papel en el niño. Le dolerán los labios de haber besado tanto y le arderán los ojos como colillas encendidas, y ese poema tampoco expresará su mente. En los años 30, en Francia, André Gide y Marcel Proust han elevado la homosexualidad a categoría de arte. Personalidades intelectuales de todo el mundo se adscriben a este nuevo posicionamiento frente al erotismo que en adelante comienza a producir y proponer en la cultura de la ética del goce como emancipación y con ello una estética de la pasión. Luis Ardura y Federico García Lorca en España, Salvador Novo y Javier Villamorte en México están dispuestos a alzar la voz, no solo a favor de abanderar la emancipación del goce de su atadura moralista patriarcal, sino también de colocar fuera de bambalinas la existencia de una pasión honda que a muchos hace desfallecer en silencio. En México es sin duda Salvador Novo el más temerario. En sus sonetos puede leerse: le dije, ya por fin la vida mía, el objeto del encuentro de su
Es Él quien te dará con su dulzura para todos los hijos de alegría. Pero un año pasó desde aquel día, monótona tornóse mi ventura, y vi junto a su carne prematura huertos, sazones, gemidos ofrecidos. El diario de un ladrón, y el Genet, con primera publicación en el 49, cuenta sus andanzas entre tabernas y bares de encuentro moréticos colectivos, ascribiendo al imperativo de goce como la más elevada posibilidad de liberación y emancipación, escribiendo: para él, solo que Genet no habla del homosexual, sino del pederasta, por la época y por el contexto. Para él, el sentimiento es solo tontería y engaño, solo existe el placer. Vivir de sorpresas, de cambios, aceptar los riesgos, exponerse a las afrentas es lo contrario a la coacción social. Lo que es muy interesante de esta posición política con respecto al romantismo es que en Los hombres del alba, Efraín Huerta casi coincide con Genet cuando escribe: son los hombres del alba, los bandidos con la bandera crecida, con la barba crecida y el bendito cinismo endurecido, los asesinos cautelosos, con la ferocidad sobre los hombros, los maricas con fierro en las orejas y en los blandos riñones, los violadores, los profesionales del desprecio, los de la aguardiente en las arterias, los que gritan, aúllan como lobos, con las patas heladas. Ellos están caídos de sueños y esperanzas, con los ojos en alto, en la piel gris y un eterno sollozo en la garganta. Fray Huerta coloca, como ha sido durante siglos, al homoerotismo en el lugar de la criminalización, práctica privativa de aquellos seres que tienen, a decir del autor, en vez de corazón, un perro enloquecido. Genet, poco más de 10 años después, hace de esa misma posición criminal no condena sino cadena libertaria. Al final de ambos textos, el primero homofóbico por excelencia y el segundo homológico por antonomasia, tejen de forma el mismo asunto. Y para decirlo pronto, el subtexto de ambos escritos podría enunciarse así: entre dos hombres o dos personas del mismo sexo puede haber sexo, pero nunca amor a otro. El homoerotismo es solo cuerpo. Al respecto de la afamada novela autobiográfica de Salvador Novo, titulada Resplandor de Sal, Carlos Monsiváis hace notar: lo que la estatua de Sal transparenta es el método para apuntalar sueños sociales, para que el cielo de la homosexualidad exista. Para que el cielo de la homosexualidad exista, se requiere construir, con la hazaña minuciosa de la creación de cualquier derecho humano, el infierno de la homosexualidad. Un infierno consistente en búsquedas de sexo rápido, desprecio y acoso social. En 1985 se acepta por fin como cierta, luego de habladurías y simples rumores, la existencia del SIDA, pandemia hasta hoy vigente. El Vaticano se pronuncia frente a ello, anunciándolo como un castigo divino para los pecadores, recordando la sentencia de clérigos y sacerdotes hacen al respecto del homoerotismo en los años 60 como un trauma espiritual. La Iglesia Católica es categórica en su oposición al tratamiento a los enfermos y de la proliferación sobre el uso de condón por ir en contra de la voluntad de Dios. La falta de información hace crecer el contagio de manera exponencial. La pandemia produce un efecto ambivalente. Por un lado, se produce una mayor segregación obedeciendo al temor, al contagio, y por otro se rehumaniza. Desde la compasión, la figura de este está del moribundo del homosexual, que ha nacido así y que sufre su destino escrito a puño y letra de la naciente genética y sobre el cual no tiene ninguna culpa. Esta nueva perspectiva piadosa, biologicista y naturalista se populariza en Latinoamérica en 1989 en voz y trompeta de Luis Dolor, con su muy afamada salsa El Gran Varón, que además de identificar la homosexualidad con el travestismo y la prostitución, ostenta en el coro la frase: no se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace de un lado jamás un tronco endereza, ¿no? Con todo lo que implica nacer de un lado, ¿no? Qué cosas dobladas muy bonitas, ¿no? Y que termina con el muy triste y piadoso enunciado: en la sala de un hospital de una extraña enfermedad murió Simón. Ese verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie liberó. Enunciado que, por decirlo pronto, pone en relieve el abandono, la soledad y el fin siniestro que la homosexualidad trae como consecuencia directa. Si bien la lucha por los derechos de los que nos atribuimos a una sexualidad no hetero ha sido sustentada en sus inicios en el goce del cuerpo, la defensa del derecho a una pasión otra y la segregación del goce con respecto al contrato matrimonial, la historia no acaba allí, sino que es solo el inicio. En marzo de 2007 entra en vigor la Ley de Sociedad y Convivencia, la cual da reconocimiento legal a aquellos hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad,
considerando algunos derechos antes vetados, como el derecho a la herencia, por ejemplo. Sin embargo, las personas firmantes permanecían en estatus de solteras, es decir, no tenían derecho a la filiación y a la seguridad social. Las consecuencias, de todas maneras, a nivel discursivo son inmediatas. Para que el matrimonio igualitario fuera posible, para que fuera posible plantearse la posibilidad del matrimonio igualitario, fue necesario neutralizar el género en la definición que sostiene la posibilidad de matrimonio, pasando de la unión libre entre un hombre y una mujer, ¿no?, que ahí se lee, ¿no?, entre un hombre y una mujer se lee las reminiscencias del efecto de la Iglesia en el Estado, a la unión libre entre dos personas. Estos tres movimientos discursivos plantean enormes logros en términos no solo de las mal llamadas sexualidades disidentes. Yo no estoy de acuerdo con llamarlas sexualidades disidentes, porque hablar de una disidencia implicaría hablar de un centro, y hablar de un centro implicaría seguir colocando a la heterosexualidad como el cielo y seguir sosteniendo a toda sexualidad no hetero como el infierno, ¿no? Entonces, me parece que sexualidades no hetero me parece bastante más correcto. Sino también en términos de la equidad de género, modifica también los espacios simbólicos sobre los cuales se teje la posibilidad de elegir una sexualidad y una posición frente al otro. Dicho más claramente, lo que la sociedad de convivencia y el matrimonio igualitario pone de relieve es el deseo de algunos de hacer historia con otros, independientemente del género de los implicados. Por si fuera poco, en noviembre de 2014 se ha logrado desjudicializar el proceso de cambio de nombre para personas trans, cuarto movimiento que en la distribución significante de la cultura termina por otorgar al sujeto una absoluta libertad de elección de posicionamiento académico y académico. La comunidad LGBT, en una encuesta realizada en Holanda, sin embargo, me parece que no es una lucha terminada, pues hay una cierta dimensión que ya se asoma y que es urgente prestarle atención. Me explico brevemente. En una encuesta realizada en Holanda a 156 personas parejas homosexuales, solo 7 de ellas perduraron más de 15 años en el tiempo, 40 de ellas lograron perdurar entre 7 y 10 años, y el resto perduraron entre 1 y 5. En México, en una encuesta de INEGI del 2011, la mayor duración del matrimonio gay es entre 3 y 6 años, siendo las que más perduran en el tiempo parejas discretas y monogámicas. Esto de parejas discretas es muy importante. Ahorita lo voy a ver. Mientras las que menos perduran en el tiempo son las parejas abiertas o relaciones poliamorosas. Si bien es cierto que los avances en términos de goce y deseo son enormes, también lo es que la criminalización del amor sigue vigente. No solo los discursos tradicionales sobre el orden amoroso que considera que un amor genuino solo es posible entre un hombre y una mujer. Los hombres o las mujeres tienen la posibilidad del derecho de vivir su sexualidad abiertamente. Sin embargo, precisamente porque la historia del movimiento ha sido en función del goce sexual, el registro amoroso ha quedado olvidado, acusado de un riguroso retorno al amor romántico. Es decir, la mayoría de los activistas LGBT plantean que lo que estoy planteando hasta ahora pareciera un retorno al amor romántico. Mi postura más bien es, no hay nada de orden del retorno porque no ha habido ningún momento en la historia del movimiento que se permite el acceso al amor. Es decir, en el momento en que surge el discurso de las sexualidades no hetero, lo que se plantea es la posibilidad de vivir la sexualidad abiertamente, como si estuvieran desligadas, como haciendo alusión a esta posición de Genet de que hay un perro enloquecido en lugar de corazón. Entonces no hay nada del orden del retorno, al menos no para las personas que creen. En la medida en que todo encuentro sexualizado entre dos personas del mismo sexo ha sido adscrito al orden del cuerpo solo a este, en la medida en que la historia que nos atraviesa como movimiento político ha sido siempre incluido en el conjunto de la criminalidad y la prohibición, nos ha dejado discursivamente desprovistos de la posibilidad de acceder al registro de la historicidad y con ello también el registro del amor. De ahí que las relaciones homosexuales tengan este carácter furtivo, este carácter clandestino, este carácter al interior de 4 paredes. Que entonces más bien sería un tema no tanto de una cuestión estructural de la sexualidad no hetero como plantearía las escuelas analíticas más tradicionales, ¿no?, sino más bien tendría que ver con las coordenadas al interior de las cuales el amor homosexual y
pueden hacer performance, pues, es decir, la performática de las sexualidades no hetero está al interior de unas ciertas coordenadas que atraviesan la sexualidad, ¿no? Por ciertas cuestiones que para allá voy, que no tienen que ver con una cuestión radicalmente estructural de las personas LGBT, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque sí. No, porque me parece importante como para aclararlo para lo que digo. Lo digo diferente para ser más claro. Me parece que el movimiento LGBT ha conquistado el territorio del goce e incluso ha abierto a la heterosexualidad la posibilidad del prescindir de la institución religiosa o estatal para la libre puesta en juego de una relación amorosa. Esto es muy importante. El movimiento LGBT es el encargado de lograr prescindir de una institución que avale una relación amorosa también heterosexual para poder cohabitar. Es herencia. ¿Sí? Quienes viven en unión libre heterosexual, parejas heterosexuales que viven en unión libre sin adscribirse a ninguna institución, eso es herencia del movimiento LGBT. También hemos conquistado el territorio de las herramientas simbólicas que nos permiten adscribirnos a la cultura bajo un contrato matrimonial o de sociedad de convivencia. Incluso hemos logrado abrir la posibilidad de la elección genérica. Sin embargo, la clandestinidad y el mediocres siguen marcando el modo en que la comunidad de México se da su sociedad. Antes en las tabernas, ahora en los ámbitos. Antes en los telegramas encriptados, ahora en la línea. Antes por temor a la violencia del Estado y el escarnio social, ahora por temor a la. En el marco de la posmodernidad, ese discurso falsamente libertario a veces pareciera que la libertad se confunde con desapego, y el desapego con temor a la intimidad. El movimiento LGBT se ha jugado el cuerpo y el concepto, pero no será un movimiento terminado hasta que no haya la jugarse también el alma. ¿Qué posibilidades tenemos realmente de sostener la renuncia de todos los demás? Precisamente porque algo en ti, solo en ti y a mis ojos, no es más que en cualquier otro. ¿Cómo comprometer el alma junto con el cuerpo? Precisamente porque el cuerpo ya lo ha comprometido cada fin de semana, siempre sin embargo. Podrá parecer que lo que he resaltado hasta aquí es solo una revisión histórica del movimiento LGBT y que no guarda ninguna relación con la química. Aterricemos entonces. En la era de la tecnología, la casa furtiva de presas corpóreas que describe Villaurrutia, las miradas encendidas pero avergonzadas que en sus versos atrapa Novo, se nos presentan de otro modo. Las cuevas y cavernas de encuentros clandestinos que describe Genet, ahora las cargamos en los bolsillos, en nuestros celulares. Aplicaciones electrónicas como Grindr, Tinder, Foto Guapa posibilitan la clandestinidad. Los baños públicos y centros comerciales dan lugar a la fertilidad. Y esto no es una desventaja, pero sí lo es cuando estas herramientas que prometen el encuentro al mismo tiempo despliegan una oferta inacabable de cuerpos anhelando ser consumidos por otro. Una charcutería de lo inmediato. Engaño capitalista que confunde libertad de elección con imperativo de goce y de confesión. Aún hoy, el amor homosexual está obligado a guardarse en la clandestinidad de cuatro paredes, con el supuesto orgullo LGBT que por una transformación en contrario esconde la vergüenza y la culpa, vergüenza de habitar no solo los cuerpos, sino los romances homo como algo tan problemático, natural y espontáneo como los hetero. Culpa de haber desordenado las coordenadas institucionales del amor matrimonial para hacer caber en el mundo la pasión de ser quien espontáneamente se es. Para las parejas LGBT, algo tan cotidiano como salir a pasear de la mano al parque, esto es muy importante, o abrazarse en el cine, supone una afrenta directa al otro. Estos actos, que para los heterosexuales pueden ser simples paseos, para los LGBT constituyen francos actos de activismo y subversión. En algunas regiones de nuestro país supondría el consabido riesgo de ser agredidos. Estas condiciones culturales evidentemente permean y atraviesan las relaciones de pareja, lo que podría explicar por qué estas duran menos en el tiempo. Por lo tanto, estas características no se deben tanto en una cuestión estructural como a condiciones performáticas. En el contexto cultural el que orilla a las parejas, es el contexto cultural que orilla a las parejas homosexuales a limitar la expresión no solo de su sexualidad, sino más bien de su sentido. Son las coordenadas culturales las que constantemente engañan a los sujetos homo, ofreciéndoles una única posibilidad performática, aquella de la que Genet se siente orgulloso. Para él, el sentimiento es solo tontería y engaño, solo existe el presente. Por eso me parece importante puntuar que la química con personas LGBT supone también la posibilidad de estas, evidentemente, de superponerse a la
Personalmente, no conozco hasta hoy ninguna persona heterosexual que haya tenido que declarar abiertamente su heterosexualidad a sus padres o familia o amigos. Del mismo modo, no tendría por qué haber un momento en que los sujetos homo realizan tal declaración. Imaginan a su hijo avergonzado, nervioso, un domingo por la tarde diciendo: madre, padre, tengo que confesarles algo. Soy heterosexual. Es cierto que suena ridículo, ¿no? Pues igual de ridículo es invitar a las personas homosexuales a confesar su homosexualidad. Esta posición frente a la sexualidad no entera no puede sino indicarnos una ética de confesión ya antaño señalada por Foucault, dispositivo de control que, como el lobo que se disfraza de oveja, ésta se viste de supuesta libertad. Me parece que la verdadera conquista del movimiento LGBT sería mostrar al mundo que el amor es agenérico, pues esta conquista abriría nuevas posibilidades subjetivas, nuevas coordenadas culturales al interior de las cuales la fantasmática subjetiva particular fuera capaz de ampliar sus posibilidades de modelar el imaginario simbólico de la y heredar a las nuevas generaciones su ya vigente derecho a usar, su ya vigente derecho a reeditar su historia y incluso su género, y junto con su ahora polémico derecho a amar. Pero no como una obligación, no como una obligación matrimonial, no como prolongando el amor matrimonial, sino como una posibilidad abierta. No se trata solamente de trabajar la posición homo como una posición erótica meramente sexual, sino como una que en tanto tal también incluye el derecho y el registro del romance y lo clínico. En lo político, no solo se trata de ganar más derechos institucionales, sino de introducir en el movimiento una apuesta por la indiferencia ante la posición amorosa de cada sujeto. Para tal fin, me parece indispensable introducir el discurso LGBT algo del orden del sujeto de la historia, siempre en falta, incompleto, y por ende la de juicio todo discurso que aporte al amor como acoplamiento identificatorio, y apostar a la historicidad como con otro desde la diferencia. Que se escriban más historias como la de Michel Foucault y Daniel Defer, como la de Waldy Bossi, como la de Alejandro Magno y Hefestinger. Es una utopía, claro está, pero como diría Benedetti, ¿cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? Es un horizonte que, como dice Galeano, cada vez que doy un paso, él también se aleja un paso, pero siempre para adelante. Gracias.